Hola a todos, en este video vamos a seguir trabajando en el proceso ideal para solución de problemas computacionales, específicamente en las tres primeras etapas: identificación del problema, definición del problema y las estrategias de solución. Bienvenidos. El primer paso del proceso es identificar el problema para poder convertirlo en una oportunidad para desarrollar una solución creativa que se expresa en una aplicación computacional. Debemos tener eso muy claro. Los problemas que vamos a plantear de ahora en adelante pueden ser solucionados desarrollando un programa. Las tareas básicas que debemos desarrollar en la etapa de identificación son: primero, establecer cuál es el problema que debemos solucionar. Generalmente en el curso les daremos la descripción textual de un caso de estudio problemático en el que debemos identificar cuál es el problema por resolver. En el mundo real, el problema se nos presenta por parte de los interesados, quienes generalmente en varias reuniones nos plantearán sus deseos y necesidades. Otra tarea muy importante en esta etapa de identificación es aclarar cuál es el objetivo que se espera lograr con el desarrollo de la aplicación. Por último, en ocasiones es posible que se planteen restricciones que deben tenerse en cuenta al momento de construir la solución del problema. Como su nombre lo indica, una restricción es algo que no se puede cambiar al momento de diseñar la solución al problema. Por ejemplo, ya lo habíamos mencionado antes, el lenguaje de programación, en nuestro caso será Python, el tiempo de desarrollo de cada reto, en nuestro caso los retos deben realizarse en una semana, o por ejemplo el sistema operativo en el que debe funcionar la aplicación. Por ejemplo, puede ser, decirnos que es en Windows, en Android o en Linux, que son diferentes sistemas operativos. Ya les he dicho antes que lo mejor para entender los conceptos que vamos viendo, asimilarnos, adueñarnos de ellos, es hacer un ejercicio práctico. Les propongo el siguiente problema. En el Observatorio Astronómico de Cusco, en Perú, se hacen observaciones del universo y sus astros, desde las épocas de la televisión en blanco y negro. Incluso estos aparatos, los de blanco y negro, todavía se encuentran en funcionamiento en el observatorio. Obviamente allá también hay pantallas de televisión modernas que permiten una mejor visualización del universo. En los últimos años incluso se han adquirido equipos computacionales modernos que mejoran sustancialmente la calidad de las imágenes obtenidas. Todas las imágenes se almacenan en grandes datasets, grandes conjuntos de datos, para poder ser analizadas y consultadas en cualquier momento. Sin embargo, los formatos en los que se almacenan las imágenes, llamados espacios de color, son diferentes de acuerdo con cada tecnología, lo que obviamente no permite hacer cálculos que relacionen datos antiguos, que hay muchos, con los datos actuales, perdiéndose así la oportunidad de hacer mejores predicciones con respecto a la información que se tiene. Los animo a que lean de nuevo el problema que aparece aquí en pantalla y que tomen apuntes de todo lo que ven allí que les pueda interesar, o guarden mentalmente la información que consideren que es importante y que se encuentra en el problema descrito. Pero como mínimo, léanlo de nuevo. Cuando leemos detenidamente este problema, podemos notar que hay demasiada información, que si bien nos ubica contextualmente, no toda es relevante para la solución. Por eso es importante identificar cuál de toda la información que nos están dando es relevante para ayudarnos a identificar el problema y su solución. En el caso de estudio, podemos especificar que el Observatorio de Cusco tiene almacenado, o almacenadas mejor, imágenes en tres formatos diferentes que los llaman espacios de color, y que al ser diferentes estos formatos se hace muy difícil hacer análisis de información de manera unificada. ¿Estás de acuerdo con esta apreciación? ¿O quizás ves otra información importante que se me está pasando por alto? En la etapa de identificación del problema, también es muy importante saber quiénes son los interesados o los stakeholders.
Me gusta mucho utilizar el término, ya lo hemos utilizado en videos anteriores, porque a veces la palabra interesados se puede interpretar como que el interés es porque le genera curiosidad. Y en nuestro contexto de programación o de sistemas no es así. Este término se refiere a aquellas personas que de alguna u otra manera afectan o se ven afectados por el software o aplicación que vamos a programar. Hay dos tipos principales de stakeholder que son importantes de identificar. Los clientes, que en el desarrollo de una aplicación se refieren a aquellas personas que tienen poder de decisión. El gerente, el jefe inmediato, el tercero que me contrató para hacer un programa son ejemplos de clientes. El otro es el usuario, que es aquella persona que va realmente a utilizar la aplicación. Es posible que el cliente a su vez sea el usuario, pero los mismos usuarios y los clientes también es posible que sean diferentes en la mayoría de los casos. En el problema que estamos resolviendo, aunque no están explícitamente en la descripción, podríamos asumir que el cliente es el Observatorio Astronómico de Cusco, que puede tomar decisiones, y que los usuarios son los astrónomos y los analistas de datos, que son los que van a utilizar la aplicación. Como programadores, muchas veces cuando nos plantean un problema, inmediatamente lo convertimos en un asunto técnico y nos olvidamos del objetivo que tienen nuestros stakeholders. Si bien los elementos técnicos son muy importantes, y más en este curso, no podemos perder de vista cuál es el objetivo de las personas para las cuales estamos desarrollando la aplicación. En nuestro caso, el objetivo es permitir que se puedan utilizar los formatos de los 3 espacios de color que se manejan en el Observatorio de Cusco de manera unificada para hacer el análisis de los datos que están almacenados en los datasets gigantes que tienen. Para terminar con la identificación del problema, solo nos falta identificar las restricciones. Sin embargo, además de las generales que yo les planteé anteriormente, que básicamente son las mismas para todos los problemas y retos del curso, realmente no se plantearon restricciones particulares en el contexto del problema del Observatorio de Cusco. Ya hemos identificado el problema. El segundo paso, lo sabemos, es entonces definirlo cuidadosamente. Esto es identificar en el planteamiento del problema y, si es necesario, consultar en fuentes externas la información que nos es útil pero que no entendemos o que no aparece allí. También en ocasiones se le puede preguntar, digamos, a los stakeholders. En nuestro caso le podemos preguntar a los tutores o a los profesores que nos den claridad sobre los problemas. Recordemos entonces que en la etapa de definición se deben especificar qué información o qué datos o qué conceptos de planteamiento yo conozco. Es decir, que hacen parte de lo que yo manejo o de lo que yo sé. Por otro lado, también debo especificar qué cosas no son tan claras para mí y que hay que consultar en otras fuentes, internet, como les decía, expertos, stakeholders. Y por último, debo aplicar una parte de la técnica de conquistar, que profundizaremos más adelante en este curso. Y la división es dividir el problema en subproblemas más pequeños. De regreso a nuestro caso de estudio, el Observatorio Astronómico de Cusco, en esta etapa lo primero que hacemos es definir lo que conocemos, en términos muy específicos. Por ejemplo, conocemos que existen 3 espacios de color diferentes, uno para cada una de las 3 tecnologías que se utilizan en el Observatorio Astronómico. Además, conocemos que los formatos de los espacios de color son incompatibles entre sí, lo que imposibilita el análisis unificado de datos. En cuanto a lo que debo conocer, lo primero que a mí se me ocurre preguntar es si el observatorio nos puede dar más información sobre los espacios de color. Y efectivamente, el observatorio nos ha enviado esta tabla. Allí podemos visualizar que el formato para el espacio de color de la televisión en blanco y negro se llama YIQ, además que el formato para el espacio de color de la televisión a colores es RVA, y el de las pantallas de computadores Y, C sub B y C sub R. Además nos dice que Y representa la medida de la intensidad de gris en los formatos, R se refiere al color rojo, V al color verde y A se refiere al color azul. Ya tenemos entonces
los nombres específicos al menos de los formatos, y esto al menos nos ayudaría a que si buscamos en Google estos formatos, posiblemente o seguramente mejor vamos a encontrar información. Otra cosa que debe ser muy interesante saber, dada la naturaleza del problema, es si existe alguna forma de calcular un espacio de color. Ojo que esta pregunta es clave, es esa que nos abre la puerta a una posible solución al problema planteado, porque en caso de que existan fórmulas que nos permita pasar de un espacio de color a otro, eso ya nos da una pista grandísima para llegar a una solución al problema. No se me asusten con esta tabla. De acuerdo a esta tabla, existen las fórmulas para calcular cada espacio de color. Ojo, les repito, no quiero que se asusten con la tabla, que digan esto se me llenó de fórmulas, no. Si lo miran bien, calmadamente, respiremos, cerremos los ojos, soltemos el aire. Ahí solo hay sumas, restas y multiplicaciones. Así que no nos ayudemos. Son operaciones aritméticas básicas. Y la buena noticia es que, veamos lo positivo, es que efectivamente existen fórmulas para calcular los espacios de color. La primera fórmula, Y y Q, se calcula en términos de RVA. En la segunda, RVA se calcula en términos de Y y Q. La tercera nos dice que Y, C sub B y C sub R se calculan en términos de RVA. Y la última fórmula nos muestra que también se puede calcular RVA en términos de Y, C sub B y C sub R. Otra cosa que debemos hacer en la etapa de definir el problema es identificar si es posible dividirlo en subproblemas. En nuestro caso de estudio sabemos que nuestro problema lo hemos resumido en convertir de un formato, de un espacio de color a otro. Ahora la pregunta es, si son 3 formatos y si debo convertir de un formato a otro, podremos hacer una lista de conversiones que deben hacerse. Aquí podemos ver las posibles conversiones que se deben hacer en total. Es decir, cada formato se debe convertir en los otros 2. Y como son 3 formatos, esto nos da un total de 6 conversiones. Observen las conversiones presentadas allí y no olviden que si les presenta alguna duda, no duden ustedes en preguntarle también a su tutor o a su formador para que les explique un poco más sobre estas fórmulas o sobre este problema. El problema general que tenemos, convertir entre formatos de espacios de color, lo podemos dividir en esos 6 subproblemas más pequeños que vemos allí, donde cada uno se encargue de convertir uno y solo uno de los formatos específicos. Podemos entonces esperar que al final, si tenemos los que convierten los 6 espacios, la unión de esas pequeñas soluciones contribuirá a la solución general del problema. Esta parte de unir las soluciones pequeñas en una gran solución es lo que se llama la parte de conquista en la estrategia de dividir y conquistar. Llegamos al tercer paso del proceso ideal, que corresponde a la letra E, de estrategia. En este paso se exploran posibles alternativas de solución y para ello se hacen ejemplos particulares. Recordemos que la realización de ejemplos particulares sirve para entender un problema. A eso lo hemos llamado especialización. Luego se debe plantear una o varias estrategias, después de entender los problemas generales, y a eso lo llamamos generalización. Es muy importante ser cuidadoso al momento de seleccionar los ejemplos particulares. Debemos procurar que sean casos especiales que permitan abarcar la mayor cantidad de opciones posibles de solución y así es más probable que podamos plantear una o varias estrategias de solución. El primer ejemplo particular que vamos a realizar es la conversión del formato Y y Q al formato RVA. ¿Qué significa esto? Que los valores de Y y Q ya los tenemos, son el formato de origen. En este ejemplo vamos a suponer que los valores son para Y 10, para I es 200 y para Q es 50. Ahora sí, vamos a la tabla de conversiones de formatos que tenemos y podemos comprobar con suerte que hay una conversión directa del formato Y y Q al formato RVA y que es posible calcular los valores simplemente al reemplazar los valores de Y y Q en las fórmulas. Al hacerlo podemos corroborar los resultados. Es lo que vemos allí en pantalla. Analizando este caso particular, podemos concluir que existen algunas conversiones que se pueden hacer directamente entre un formato y otro, solamente mirando la tabla. Miremos que ahí aparecen. Tenemos 4 conversiones directas.
Entonces las podemos ver, ya tenemos 4 de las conversiones de las 6 que necesitamos. La tabla nos está dando 4 conversiones directas. Sin embargo, todavía nos quedan faltando 2 conversiones. ¿Puedes saber cuáles son las que faltan? ¿Me puedes decir cuáles son las que faltan? En la tabla no existe ninguna conversión directa entre y y q y y c sub p y c sub r. Sin embargo, si consultamos la tabla con cuidado y detenidamente, vemos que se puede hacer en 2 pasos. Primero convertimos de y q a RVA y luego con los valores de RVA se puede obtener los valores de y c sub b y c sub r. La conversión entonces se puede hacer. La que nos queda faltando sigue una estrategia similar. Te animo a que lo hagas. Estos 2 ejemplos cubren las 6 posibles conversiones entre los formatos de los 3 espacios de color y podemos identificar elementos para proponer entonces una estrategia general. Se parte de un formato inicial para llegar a un formato destino, eso es clave. Segundo, se deben obtener los valores del formato inicial, nos los tienen que dar. Y tercero, para aplicar la conversión tenemos dos opciones. La primera es la conversión directa, utilizando alguna de las 4 fórmulas de la tabla. Y la segunda es que es necesario hacer una conversión intermedia para llegar a la conversión final. En resumen, hemos visto el método ideal, lo hemos detallado más específicamente las etapas de identificación, definición y estrategia. Nos hemos basado en un ejemplo muy particular. Los invito a que vean de nuevo el video si tienen dudas y como se los he dicho a lo largo de este video, para que si les surgen dudas no olviden hablar con sus tutores, hablar con sus profesores formadores para que desde el comienzo no nos vayan quedando vacíos y podamos alcanzar en 8 meses ese gran objetivo que tenemos. Muchas gracias por ver el video, nos vemos, chao.